sino que añadí cosas curiosas, ¿verdad? Confiando en que Dios guíeme a lo que ustedes desean. Ustedes recuerdan que cuando empezamos nuestra conferencia, correspondió a la primera charla, hablamos de qué es avivamiento, para poder definir en qué estábamos, porque dice avivamiento, todo apunta a eso. Bueno, un avivamiento es la búsqueda personal de la persona misma de Dios. Es muy bueno y nosotros como decía doña Vani, toda nuestra cultura de las iglesias nuestras de Avanza, somos iglesias de mucho trabajo, no somos quietos esperando a ver qué pasa, sino que confiamos que Dios nos impulsa a cumplir su voluntad a través de diferentes formas. Y siempre estamos muy ocupados y eso es excelente. Pero hoy no vamos a hablar tanto de qué me ocupo para mostrarle a Dios que yo lo amo, que estoy en serio, sino es buscar a Dios por Él mismo. Como dice el Salmo 105, es yo busco a Dios, busco su rostro, porque Él dice así, buscarme, dice buscar a Jehová y su poder, buscar siempre su rostro. Como ese día mencioné, a veces nosotros buscamos a Dios en un momento de angustia, de desesperación, de una mala noticia, o de una incertidumbre, o que tenemos que algo que suceda, por ejemplo, un trabajo por el que estamos orando, o una beca que queremos aprobar, etc. Entonces, estamos pidiéndole a Dios, pero también normalmente andamos ahí en una vida cristiana serena y tranquila respecto a la persona de Dios. Cuando se nos vuelve a mover el botecito, Dios te busca, te necesita. Eso yo siento que es como buscar, Dios, dame, en tus manos está todo lo que yo necesito, dame. Pero un avivamiento es buscar su rostro, es Él, por Él. Eso es algo diferente y es lo que estamos pidiendo, que Dios nos dé esa hambre y esa sed de Él mismo, más que de qué puedo hacer por Él. Cosa que viene por añadidura. No quiero que me malinterpreten que buscar a Dios es estar uno de brazos cruzados o de rodillas orando y no hago nada porque estoy buscándolo a Él. Siempre la vida cristiana nos llevará a hacer. Entonces, ¿por qué es importante pedirle a Dios que nos dé hambre y sed de Él? Porque es la única forma de generar un avivamiento personal a través de desarrollar un hambre y una sed por Dios mismo que vamos a ser avivados, porque esa sed, recuerda que ese día no se va a saciar hasta que encontremos cada día esa agua de vida que necesitamos, Dios mismo. Recuerda el versículo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Es ese anhelo por estar en su presencia, por buscarle a Él, por deleitarse con Él. Y ese día dijimos, no será, yo sé que siempre recomendamos, y porque la Biblia lo dice, que busquemos la palabra de Dios en la oración, pero a veces interpretamos que busque un ratito, adelante 5 minutos el reloj despertador, su alarma, para que tenga un ratito con Dios. Y está bien, eso es lo que llamaríamos encomendar a Dios el día, poner en las manos de Él. Pero la búsqueda de Dios debe ir más allá. Es pedirle a Dios, dame hambre y sed de ti. Dame un cuándo entonces para estar en esa quietud que hablamos, donde vamos a ser enseñadas por Dios. Es esa quietud donde yo puedo confiar en Él y Él va a estar hablándome y trabajando en mi vida. Y son cosas tan íntimas y tan personales que sería muy difícil compartirlas. Cada uno en su tiempo con Dios sabrá lo que el Señor quiere mostrarle, porque Dios va a trabajar con su plan personal para nosotros, su propósito para nosotros. Entonces, es muy difícil si usted me preguntara, ¿y qué hay que hacer? ¿Y qué? Mi experiencia de los tiempos que yo pasé en esa búsqueda de Dios podrían ser muy diferentes a las suyas, en cuanto a lo que el Señor me pide. Entonces, pero es una búsqueda personal. Bueno, esa vez yo me quedé con las ganas, porque
no nos daba el tiempo de hablar de algún avivamiento que apareciera en la Biblia, porque eso es lo más rico que puede haber, encontrar en la Biblia. Ame su Biblia. Hablando de frases antiguas, porque yo la aprendí en mi primer año de seminario por nuestra querida profesora doña Carolina, de la cual le inventamos muchas palabras y las ponemos entre comillas con su nombre, pero de las de Jesús. Yo aprendí de ella algo que dijo cuando estábamos en cómo se encantaba la pública. Ella nos dijo en cuanto a la Biblia, dice, lea y lea hasta que su corazón brille. No la suelte. No es, ya leí lo que me tocó. Ay, voy, ¿qué tengo que hacer? Uy, sí, el oficio, uy, sí, en la universidad, uy, sí, el seminario, uy, sí, la ropa, la secadora. No, es lea hasta que su corazón brille. Hasta que usted diga, ay Dios, como alguna vez escuché a alguien que dijo, esto es demasiado Dios. Ay Dios, yo te amo, eres maravilloso. Lea hasta que su corazón brille. Lea, pero lea la palabra, nunca la deje. No va a encontrar otras herramientas, otros sustento para ese crecimiento que el tiempo con Dios en su palabra y el tiempo de oración. No sé si ustedes siguen Vive tu Diseño, pero hay una charla anterior a la conferencia, varias, que estamos hablando de orar. Y una de las cosas que hablamos es orar meditando ante quién estoy y lo que es la oración mía para Dios. Desde ahí, como una nueva luz se me vino a mi corazón de pensar, cuando yo oro, Dios no solo está escuchando para atenderme y responderme, hasta guarda mis oraciones. ¿Cómo es posible? Seguramente Él tiene allá en su cielo precioso un recipiente, y ahí aparecen nuestras peticiones, y tal vez uno dice, ¡ay, cuál cosa que yo le pido a Jesús! Y ahí está en el cielo, pero es maravilloso cuando podemos captarlo con esa realidad. Mis oraciones existen guardadas en el cielo. ¿Serán entonces importantes para Dios? Por supuesto. Entonces, viva en la presencia de Dios. Saque ese tiempo. Le animo. Yo sé que nuestras agendas son saturadas y cuesta sacar. Mi hija cumplió años y lo que ella me pide no es un queque. Ella me pide cremitas, o eso que se llama... ¿Cómo se llama? Los profiteroles o skincare. No, le llaman también bombitas, son cremitas. Y se rellenan. Eso es lo que ella me pide. Pero la receta salen 50. Y ella se quiere comer las 50. Bravilla comparte unas 10. Y hay que creer que ella cumplió en mayo. Y me dice, como ahora está casada, me dice, yo llego a la casa y no hemos podido concertar un momento en que pueda llegar a comerse sus 50 cremitas. Porque las agendas están siempre llenas, siempre aparece algo. Entonces, sí, nos cuesta mucho, pero saque su tiempo como una prioridad. Debe ser, como dice un salmo respecto a Jerusalén, eso que dice, como asunto preferente de mi alma. Debe esa prioridad. Es asunto preferente de mi corazón, la búsqueda de Dios. Porque si yo lo dejo al azar, a cómo se me acomoda el día, ¿usted cree que no hay alguien que pueda irnos haciendo zancadillas para que nunca lleguemos a ese momento? La Biblia nos describe un enemigo fuerte y un enemigo audaz y muy experimentado. Entonces nosotros no podemos dejarlo al azar porque estaríamos a la deriva y podríamos encontrarnos con muchos tropiezos que incluso en sí mismos no sean tropiezos. Usted diga, ay no, poner a secar, a lavar y a secar la ropa no es nada malo, estoy ayudando a mi familia. Sí, pero si yo no me organizo y siempre estoy ocupada en algo, no voy a encontrar ese rato. Y aprendí algo que lo había oído hace tiempos, lo aprendí de mi amiga Lidia, por cierto. Pero hasta ahorita que ya grande, lo estoy aprendiendo. Existen las madrugadas. Cuando a mí me decían esto, yo, madrugada, el sueño es sagrado.
Existen las madrugadas. Y estoy segura que si usted le dice al Señor, despiérteme un rato en la madrugada, porque se lo dijo hacer, lo hace. Y lo más maravilloso, no me lo cree, lo va a disfrutar. Es bello, ¿verdad? Existen las madrugadas. Claro que sí. Pero entonces, yendo a este caso en la Biblia, es el rey Ezequías. Y esto lo encontramos, hay 3 libros en que aparece la historia de este maravilloso rey. Pero vamos a enfocarnos solamente, y voy a pasar rapidito, en segundo Crónicas, capítulo 29. Ezequías, un rey famoso. Pero antes de entrar a estos versículos del capítulo 29, permítame retroceder un poquito para ubicarnos qué pasaba con Judá, el reino de Judá. Ezequías fue nombrado rey en el capítulo 29. Él es hijo de Acaz. Acaz, en el capítulo anterior, encontramos que es un rey no solamente malo, pero hiper malísimo, malvado de corazón. Él fue realmente un hombre malvado. ¿Qué no hizo este hombre? ¿Qué no hizo contra Dios, contra su pueblo? Ahora, cuando veamos a Ezequías ahorita, vamos a contrastar un poquito con lo que él aprendió de Acaz, con lo que le quiso vivir. Pero este rey fue realmente malo. Y él tiene varios hijos, y uno de ellos es Ezequías. Ezequías, posterior a la muerte de Acaz, es nombrado rey del reino de Judá. Entonces, Ezequías llega, ¿y qué es el panorama que él observa? Él venía de una familia terrible y problemática. Su papá, el que debió ser su ejemplo, abiertamente cometió toda clase de pecados. Toda clase de pecados abominables. Este hombre promovió y practicó la idolatría abierta. Abiertamente era idólatra y lo promovió. Tanto que él es uno de esos reyes que se menciona que hizo pasar a sus hijos por fuego. Y yo digo, esas experiencias las vivió Ezequías. Quizá a él no lo pasaron, porque entiendo que era como morir. Pero vio a algunos de sus hermanos pasar por esto. Esa fue la infancia y la vida de Ezequías con un papá así. Él practicó acá, su papá, las alianzas mundanas. Y eran unas alianzas tan malas que él, para jugarse que ganara las guerras, hacía cada cosa. Y él se ligó con reinos como Siria y Asiria. Y entonces les regalaba los tesoros del templo y del reino de Judá, para que esos reyes le ayudaran. Y los reyes, bien malos, porque todos son amigos de lo mismo, ¿verdad? Son de la misma cepa. Entonces, ni le ayudaban y más bien venían contra él. O sea, el tiempo de acá fue un tiempo espantoso, porque él tuvo alianzas mundanas fatales que vendían la fidelidad a Dios con tal de ser prosperados en una guerra, cosa que ni siquiera le pasó, ni siquiera fue prosperado en su tierra. Entonces, fue algo fatal. Él fue blasfemo, fue un hombre blasfemo porque él dijo, si los ídolos de estos vecinos le ayudan en sus guerras, pues yo también voy a idolatrarlos para que me ayuden a mí a ellos. Blasfemia del rey que lideraba el pueblo de Dios, escogido por Dios, imagínense, y un aborrecimiento total a todas las cosas de Dios. La Biblia cuenta al final de ahí, en el capítulo 28, que Acaz empezó a ofrecer sacrificios a los dioses de Damasco. Él quebró los utensilios de la casa de Dios y cerró las puertas. Ya, aquí nomás, no se entra más a este templo. Esa fue la vida de este rey. Eso fue lo que vivió su hijo, esas experiencias. Y le dijo, yo no las conozco en sus trasfondos, y especialmente a las más jóvenes. Tal vez usted piensa, yo no tengo un hogar cristiano, yo no tengo una familia cristiana que me apoye, yo no tengo. No se preocupe. O si usted dice, yo vengo de una familia tan problemática, tan dura, si Dios le ha traído a él, no solo la ha traído, pero la ha traído. Entonces, confíe
que Él nos adopta. Somos sus hijos y Él en su fidelidad nos puede resolver. No tenemos que ser el producto de, es que yo aprendí así, es que ese es el ejemplo que viví. Usted puede romper todo eso si depende en Dios, en su palabra, si desarrolla lo que llamamos, lo que la Biblia dice, fe. Le creo a Dios. Lo que Él dice, yo se lo creo y en base a eso muevo mi vida, confiando en Dios. Pero eso fue lo que vio Ezequías. ¿Cómo veía él a su pueblo cuando le dijeron, va del rey? ¿Qué era lo que tenía enfrente? Un pueblo completamente en perdición, porque el pueblo se dio a la idolatría horriblemente, en apatía, en incredulidad, en indiferencia a Dios. Las peores actitudes que pueden tener cualquier persona: indiferencia e incredulidad. Esto lo causa el pecado ya cuando está reinando en nosotros. Eso fue lo que se encontró. El templo de Dios estaba saqueado, vacío de las cosas que eran tesoros y sus puertas cerradas. La Biblia usa una palabra aquí en el 29:8 que dice que Ezequías, cuando reunió a la gente, le dijo, estamos en execración. Es una palabra rara. ¿Qué es execración? Es cuando una cosa sagrada pierde esa condición. Cuando por alguna razón lo sagrado pierde la condición de sagrado. Entonces es como, por eso dice execración y escarnio, porque entonces viene la burla. La burla de, ¡hey! ¿No era que su Dios iba a resolver eso? ¡Hey! No es que Dios es un Dios vivo. ¡Hey! No es que Dios, ¡hey! Y esa burla hacia, nunca permitamos que nuestras vidas sirvan para algo así. Que pongamos lo sagrado y lo bueno, todas las cosas santas de Dios que sean puestas. La condición Dios no la pierde, pero ante los ojos del mundo, nosotros podríamos convertirnos en una burla de lo que es ser humano. Así es que eso fue lo que se encontró Ezequías. Por todo lado, incluso el país estaba cundido de lugares altos. Después vamos a tratar un poquito de esto. Pero ahora dígame, ¿cuál fue la respuesta de Ezequías? ¿Qué haría usted cuando encuentra todo así y cuando usted dice, ¿y todo lo que he vivido en mi casa, de dónde saco? ¿Qué hizo Ezequías? La Biblia nos dice en el versículo 2 de Segundo de Crónicas, vean lo que dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, los ojos más importantes a los que tenemos que quedarles bien. No es ni el espejo ni la demás gente, los ojos de Dios. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. No se esperó, no hizo planes para, ay, esto está tan horrible, la verdad que voy a ver qué hago, de una vez. Él dijo, aquí, abrió las puertas y dijo, vamos a cambiar eso. Convocó a los líderes espirituales y les dijo cosas tan importantes que aquí vemos como su corazón avivado va avivando a otros. Entonces, él dice que el primer día de su reinado ordenó abrir las puertas del templo. Se reunió con el liderazgo espiritual. ¿Y saben cuál fue la orden que dio el rey? El versículo 5 usa la palabra santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Habían ídolos por todos lados en los atrios de la casa de Dios. Y él dijo, esto vamos a santificarlo, vamos a limpiarlo, vamos a sacar todo. Vea el proceso de un corazón que anhela agradar a Dios. Se dio cuenta, estableció, vamos a empezar a hacer lo correcto y vamos a limpiar, a arrepentirnos. Hermanas, a veces nosotros nos sentimos comparadas con el mundo como muy buenas, ¿verdad? Como muy diferentitas. Y ya que olemos a cielo, ¿verdad? Saben que nosotros necesitamos siempre tener una actitud de arrepentimiento. ¿Cuándo puedo llegar yo y presentarme donde Dios y decirle, aquí ven, como usted y yo nos parecemos tanto, vengo a decirle a Dios esto y lo otro?
Yo nunca, por más hija de Dios que sea, yo necesito llegar ante Él, considerando quién soy yo y quién es Él. Yo soy hija de Dios y hecha santa por Él, pero en mi corazón todavía batalla la carne. La vieja naturaleza está ahí continuamente para robarnos la batalla. Nosotros mismos somos lo más duro de vencer en la vida cristiana. Entonces nunca tengamos la idea de que la verdad que no estoy bien. Hay gente tan mala, ¿verdad? Pero uno hay que siempre, Dios, muéstrame mis pecados ocultos. Yo tengo que tener algo que está mal. Y definitivamente, cuando se lo pedimos, Dios nos va a revelar. Y tal vez usted se va a asombrar y decir, pero es que ese es mi carácter. Y Dios va a decir, sí, pero las respuestas de su carácter no tienen que ir a todos los demás. Es que así soy yo soy bien un buen amigo. Sí, pero el chisme separa a los mejores amigos. Y así sucesivamente, pecados del carácter, que a veces los sentimos, ya es que soy yo. Entonces, no tenemos una actitud de humillación y por tanto, difícilmente nos vamos a santificar, a ir creciendo en esa santidad que es progresiva mientras que estamos en esta tierra. Entonces él dijo, saquen la inmundicia. Vean el versículo 10. Aquí hay una palabra muy importante, dice. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su vida. Yo he resuelto hacer pacto. Nosotros hacemos pactos con Dios. O somos de la tendencia, el pensamiento secular que dice, ay, mejor no prometa si no va a cumplir. Yo mejor no le digo nada a Dios, ahí voy caminando tratando de agradarlo, pero yo no me comprometo porque después le fallo. Y ya de una vez estamos flojos. Pero Ezequías hizo pacto, una resolución, una determinación, un compromiso con Dios de buscarle, a ver si se mitigaba la ira de Dios que venía, porque semejante idolatría del pueblo adquirido por Dios era fácil. Entonces, hacemos nosotros pactos con Dios, nos comprometemos clamando, por supuesto que Él sea el que lo haga en nosotros, pero que Dios vea, tengo todo el deseo, la determinación de hacerlo. Hay más versículos aquí que nos hablan de cómo fue cambiando todo con respecto al pueblo de Dios a través del rey Ezequías. Rápidamente, por ejemplo, en el versículo 24 dice que ofrecieron sacrificios para reconciliar a Israel con Dios. Él animó a los levitas, a los sumos sacerdotes, que se santificaran porque estaban, hasta ellos mismos habían, como dicen, tirado la toalla. Este pueblo está idólatra y ellos se fueron a sus ejidos, sus terrenos, a ir a cuidar las vacas que tenían ahí y se olvidaron que eran los ministros que Dios había puesto. Entonces, el rey los convoca, no, pónganse cada uno en su sitio, en lo que Dios le ha llamado a hacer, pero santifíquense. Entonces vemos que se santificaron. En los versículos 28, 29 y 30 nos hablan de que Ezequías promovió una adoración gozosa. Yo siempre marco en mi Biblia, y aquí tengo, mandó que adoraban. En el versículo 29 adoraron, en el 30 adoraron, en el 31 se han consagrado. Y así encontramos, y por cierto que continúan los capítulos en cuanto a la vida de Ezequías, que habla continuamente de santificarse. Los sacerdotes se siguieron santificando. El pueblo, incluso porque hasta ofrecieron una Pascua como mal hecha, digamos, en cierto asunto, pero dice que Ezequías le dijo a Dios, tenga misericordia. Ellos no sabían, o sea, hacía tiempo que no obedecían, que hasta para obedecer les costó, pero siguieron santificándose. Es un proceso que busca que nos alineemos con la voluntad de Dios, con la dirección de Dios. Pero como le digo, hermana, no va a surgir de los ratitos pequeñitos que yo le digo, Señor, gracias por este día, gracias por la salud, gracias por mis hijos, gracias por mis nietos, gracias por mi esposo. Y te pido que nos cuides y nos bendiga, nos prosperes en este día. Eso no va a formar ni va a Dios a interpretarlo como una búsqueda de mi alma que anhela estar en su presencia. Anhelo que Él llene todo mi corazón y mi ser. Dice la Biblia que quedó establecido el sacrificio
de la casa de Jehová. O sea, la casa de Dios, como resultado de todos estos corazones avivados, creció. Creció la adoración, el servicio, los sacrificios, todo. La casa de Dios estaba ahora ordenada y limpia. Nosotros no solamente debemos de tener el deseo de ser buenos ayudantes en la casa de Dios, en la iglesia, pero debe de surgir de corazones que anhelen honrar a Dios, y esto se va a traer por añadidura. Entonces, aquí vemos cómo este hombre, por ejemplo, en el capítulo 30, sobresalen palabras que Ezequías decía, y dice, volveos a Jehová, en el versículo 6 del capítulo 30. En el versículo 8, someteos a Jehová. En el versículo 8 también dice, servid a Jehová. Un avivamiento implica toda nuestra vida, comenzando por un amor y una sed de la persona de Dios. Ezequías fue un rey realmente asombroso. Hizo cosas y determinaciones valientes y rápido. Lo hizo rápido. Incluso dice el último versículo del capítulo 29 que estaban muy alegres y felices porque Dios había preparado el corazón de todos para hacer eso. ¿Ve? Cuando nosotros estamos anhelando honrar a Dios, buscar su dirección, su presencia, su poder, Él prepara corazones. Él prepara el de los demás. Tal vez usted dice, ¿y cómo logro tener más facilidad de estar sirviendo en la iglesia? A mi esposo no le gusta. Busca al Señor. Él dice que Él puede mover los corazones a su voluntad. Pero entonces búsquelo a Él para que el Señor sea el que prepare ese corazón. En vez de que sea usted cada vez quejándose, ¿verdad? Y sonando a víctima o sonando a enojo, un día de una forma, otro día de otro. Mejor póngalo en Dios. Cuando Dios nos toca nuestro corazón, o sea, cuando yo digo, tengo ganas de buscar a Dios, recuerdan en la conferencia vimos, no es que yo por buena gente tengo ese deseo. Dios lo pone en mí. Dios es el que también. Entonces uno dice, ay, todavía amo más a Dios, porque ni siquiera es de mí misma que surge esto. Él me lo da, quiere decir que a Él yo le importo mucho. Él me ve, Él me cuida, Él está al tanto, porque Él me está trayendo para Él. Uno ni sabe, a veces uno dice, soy yo. No, yo puedo ser nada, ni nadie, pero Dios me ama tanto que me está enfocando y dice, sí, es a usted, yo quiero trabajar en usted, yo quiero que esté más en mí. Cuando nosotros, como lo mencionaron aquí, cuando preguntaron por frases, cuando yo busco conocer más a Dios, porque Él me está atrayendo hacia Él, cuanto más yo le busco y más le conozco, más le amo. Y esto es una verdad que usted solo por la experiencia podrá realmente gustarle. Usted puede oír a toda la gente diciéndole, pero no hay nada más bello que vivir. Más le amo. A través de diferentes procesos en la vida, a través de diferentes etapas, yo puedo ver que ese anhelo de conocer más a Dios ha desarrollado más amor, por supuesto más confianza, ¿verdad? Más alabanza. Y cuanto más le amo, más deseo honrarle con mi obediencia. Y mi obediencia va a guiarme a servirle, porque ¿cómo voy a decir yo, Señor, qué quieres que haga? Pero no me ponga a hacer nada. Es una contradicción. Dios nos va a dar un paquete de cosas que quiere. Y tal vez progresivamente, no se aturda, no piense, ay, mejor no pido. Dios sabe, conoce todo y nos va a ir dando en su momento. Pero ustedes necesitan, sobre todo, mostrar un interés por la persona de Dios. Yo les mencioné al principio que existían los lugares altos en Israel. Estos lugares altos, muchos reyes los permitían, eran lugares de idolatría. Habían unos que la gente decía que era para adorar a Dios. No tenemos tiempo, pero históricamente se había establecido Jerusalén como el centro de adoración para Dios. Entonces los lugares altos no debían estar permitidos. Y en su gran mayoría, la Biblia muestra que era para idolatría. Muchos buenos reyes
los ídolos de la casa de Dios, porque el pueblo siempre ha dado a la idolatría. Y los quitaban, pero dice, con todo los lugares altos no los quitaban, aún la gente iba ahí a sacrificar. Tal vez unos decían que a Jehová, aunque no era la voluntad perfecta de Dios, y tal vez la mayoría a ídolos. Entonces imagínense que un lugar alto no era un lugar que honrara a Dios. Y yo me pongo a ver, cuando hubo buenos reyes, como Ezequías, él mandó a derribar todos los lugares altos, hasta exterminar estos lugares de culto pagano. Y yo me pongo a pensar, haciendo una comparación con mi vida, que yo puedo tener lugares altos. Yo puedo estar buscando a Dios, pero puedo tener lugares que son mis cosas intocables. Un buen rey quitaba a todos, pero los reyes buenitos, y ya los malos ni se diga, dejaban los lugares altos. Seguro para no contrariar, para no estorbar a la gente que decía, es que a mí me queda más fácil ir a Gilboa o a Gabaón que venir a Jerusalén, y cada uno inventaba sus cosas. Analice, ¿tendré yo lugares altos? ¿Cómo se llamarán mis lugares altos? Son como ídolos. Nosotros decimos, yo no soy idólatra, yo creo en el único Dios. Pero Dios nos dice, por ejemplo, Jesús mismo dijo en el Nuevo Testamento que amar las riquezas es una idolatría. Se llama avaricia y su Dios se llama Mamón. Idolatrías. Podemos tener grandes o tal vez llamarlas buenas o pequeñas. Las cosas mundanas. ¿Tiene usted demasiada filosofía mundana guardada en su corazón que le cuesta determinarse a seguir a Dios? Porque lo mundano tiene tanta fuerza en mí, y hoy día lo mundano tiene toda una gama de disfraces. Hay unos abiertamente que asustan, pero hay otros que suenan a, ups, esto está demasiado bueno, qué buen enfoque. Que primero me cultive yo, que yo me desarrolle tanto y siga pensando en mí, que después pueda mirar a otros. Es al revés esa filosofía a lo que Dios dice. Dios dice, niéguese a usted mismo y ámeme a mí y ame al prójimo. ¿Me comprende? Pero tenemos lugares altos de que a mí me gusta mucho la filosofía tal, yo creo así, a mí me cuesta mucho lo que dice la Biblia. Puede tener lugares altos, puede tener su trabajo, cualquier cosa menos perder el trabajo. No es que ese trabajo es muy bueno y no importa, yo tengo que mentir ahí o pegarme una larga y una corta, pues que un trabajo es una bendición, puede que sea un lugar alto. ¿Y qué tal su familia? Uy, pero eso es un motivo altísimo, el cuidado de la familia. Si no está puesta debajo de Dios, es un lugar alto, es una idolatría, porque estamos prefiriendo la familia. Dios debe ser el asunto preferente. Y cuando estamos ahí seguros, no tengan miedo. El perfecto Dios es entonces el que cuida realmente de ellos. ¿Quién sí tiene poder? En cambio, yo quisiera proteger a mis hijos de todo, pero no puedo dar de nada, excepto, como nos animaba doña Carolina, a orar mucho por ellos. Pero, ¿qué lugares altos hay en mi vida? Y el peor de todos, el que se disfraza más bonito, el que nos saluda en el espejo, el yo. Esa batalla es diaria, esa batalla la tenemos, y tenemos que usar armas espirituales que son dadas por Dios para combatir los deseos carnales que están en nosotros, para no proveer, no alimentar, no darle comidita al yo, tenerlo muerto de hambre, débil, de inanición, ya ni respira porque lo tengo sin provisión. Pero ¿cómo lo hacemos? Cuando proveemos para el espíritu y andamos en el espíritu. Hermanas, la búsqueda de Dios es la búsqueda superior de esta vida. Es lo más precioso que podemos hacer. Y no debe de darnos temor entregarse demasiado al Señor. Entre más le conocemos, más confiamos. Porque más le amamos, más le obedecemos. Entonces, ¿qué nos puede estar frenando? Tal vez tenemos lugares altos, disfrazados ahí bonitos. Analices.